Ha llegado el momento de conversar con nuestro invitado de este día, el economista Henry Ebrard, y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. Henry, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias, es un placer visitarlos. Ya todavía estamos justo a tiempo para desearnos todo lo mejor. Claro, en 2023. Primero la salud, si después viene lo otro, el amor y los negocios, pues será un año perfecto. No, pero ya está febrero. Un año con muchos retos. Pero ya está febrero al doblar del esquina, el mes del amor y de la amistad. Bueno, está bien. Henry, no primero, tú economista, no primero el dinero, producir el dinero, después el amor y todo eso. Bueno, pero... O primero el amor y después producir el dinero. No, entonces es una visión integral de la vida, ¿no? Pero lo más importante es la salud. Es la salud, no, sí, indiscutiblemente. Y yo creo que todo lo que hemos vivido en los últimos 3 años, ¿verdad? Sí. Nos ha recordado que, mira, primero es la salud, segundo es la salud. Y de hecho, tú sabes que se discute mucho, eso es el tema presupuestario, ¿no? ¿Cuál debe ser las primeras prioridades? Y sin duda alguna fue una conquista, ¿no?, de la sociedad dominicana haber alcanzado el 4% de la educación. Sin embargo, fíjese que en términos de ejercicio de derecho, uno se dio cuenta con el COVID que el primer derecho que se tiene que ejercer es el derecho a la salud, porque si tú no puedes ejercer el derecho a la salud, tú no tienes acceso a los demás derechos. Claro. No estoy diciendo que la salud tiene que venir antes de la educación. Necesitamos tener ambas cosas. Y está claro que todavía, aún después del COVID, seguimos teniendo esta dificultad de que no hemos logrado incrementar las asignaciones presupuestarias hacia el sector salud, que apenas está recibiendo el 2% del PIB, que es menos de la mitad de lo que contempla la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, no es una sugerencia, sí. Es una ley. Entonces eso sigue siendo un reto muy importante, sí, para el futuro cercano. Claro, y la gente necesita comer para tener salud. Y hay un principio filosófico antiguo en latín que decían primum vivere dindere filosofare. Primero comer y luego filosofamos. Bueno, porque el mal comido no piensa, decimos nosotros. No, y de hecho yo creo que alguien conocido de aquí, ¿no?, dijo que comer es primero. Sí. Bien, pero qué bueno que te tenemos aquí. Fíjate, ahora nos estamos enfrentando al tema de una dicotomía que hay entre el salario, sí, y la canasta básica. ¿Debiera ser la canasta básica un referente para poder hacer los reajustes salariales? No, necesariamente tiene que ser, y su evolución, ¿no? No hay duda de que el mayor problema que está enfrentando todavía la economía dominicana, al igual que probablemente el resto de las economías a nivel global y regional, es el tema de la inflación. Y más especialmente cuando tú vas analizando la inflación en el caso de República Dominicana. Todo el mundo recuerda que en los primeros días de marzo del año pasado, el presidente Luis Abinader tomó la decisión quizás más acertada en términos económicos del año pasado, que fue la decisión de congelar los precios de los combustibles. Luego, en julio, como parte 2, ¿no?, de la misma serie, congelar o suspender, mejor dicho, suspender las alzas de la tarifa eléctrica. Esto ha permitido brindar un poquito de alivio en el tema de la inflación, y eso es lo que ha permitido, de cierto modo, que la economía en el 2022 termine mejor de lo que se hubiese pensado. Hubo crecimiento económico, de hecho las recaudaciones fueron muy superiores a lo que se pensaba. La decisión fue buena, fue una decisión difícil porque en términos presupuestarios se llevó una cantidad muy importante de dinero que no estaba inicialmente en el presupuesto, pero por la misma buena decisión que permitió que la economía creciera más de lo que hubiese crecido de haber aumentado los precios de los combustibles, pues terminó siendo una decisión gananciosa, ¿no? O sea, el saldo neto fue positivo. Pero entonces, fuera de esto, el resto de los elementos de la canasta, y más especialmente lo que más
directamente impacta a los hogares más vulnerables, que son los alimentos. Es ahí donde está el mayor problema. Inicialmente fue un problema completamente importado, porque inclusive producciones muy locales, muy criollas, como pollo, huevos, carne de cerdo especialmente, fueron muy afectadas por el extraordinario incremento de los precios globales de muchos commodities, materia prima, como especialmente lo que es los fletes además de los fletes, los cereales y los aceites, entonces las grasas. Eso ha hecho que entonces, por el tema de los cereales y de los aceites, los componentes que tú utilizabas para alimentar los pollitos y los cerdos, pues se disparó el precio. Eso ha creado, entonces, pero además de esto, porque se dispararon los combustibles, recuerden que tuvimos precios del petróleo que llegaron hasta $120 en algún momento el año pasado, pero que eso fue nada, nada, se me explico, nada en comparación con otros energéticos como el gas natural o el carbón mineral, que se dispararon aún más por lo de la guerra en Ucrania. Eso ha tenido como consecuencia que el precio de los fertilizantes subió tanto que entonces hubo mucha dificultad para poder entonces mantener niveles de producción mayores. El momento cuando, que es una peculiaridad de la República Dominicana, la recuperación que todo el mundo ha saludado, porque había que saludarla, del sector turismo, hace que ya en el segundo semestre del año pasado, el 2022, al haber recuperado prácticamente todo el turismo, a pesar de haber perdido el turismo ruso, que era el tercer principal mercado de la República Dominicana el año pasado, se esperaba recibir a 700,000 rusos. Terminamos recibiendo los 100,000 que entraron en enero, febrero. Después prácticamente están entrando como 2,000, 2,400, que probablemente son los que están viviendo, entrando y saliendo. Esto ha hecho de que el turismo te está significando una demanda adicional de muchos productos agropecuarios, porque prácticamente el turista, el 85%, el 90% prácticamente de lo que demanda en alimentos y bebidas se produce localmente. Entonces, hubo una pequeña baja de la producción por los costos altos de todo. Al mismo tiempo, subió mucho la demanda, tanto local como de los turistas. Eso ha hecho que entonces en la segunda mitad del año, y fíjense, el pequeño rebrote, el repunte de inflación que hubo en noviembre y diciembre, porque si tú la ves anualmente, es verdad que la tendencia ha sido una pequeña baja, no de los precios, sino de la inflación, que no es lo mismo. Eso hay que explicarlo. La inflación es como, es una medición de velocidad. Va a explicarlo, mira. Puede ser que baje la inflación y que sigan subiendo los precios, porque eso es posible. Es lo mismo que con el vehículo. Tú andabas 100 kilómetros por hora, ahora tú andas 70 kilómetros por hora, no quiere decir que tú estés marchando hacia atrás. Tú sigues avanzando, pero menos rápido. Pasa lo mismo con la inflación. La inflación que en mayo, fíjense, del 2021, superó el 10%, yo prácticamente el 10.5%, estamos cerrando el año entre 7 y 8%. Eso quiere decir que los precios siguen subiendo. Y lo que han subido más en noviembre y diciembre por esta situación son los alimentos. Y el problema es que los alimentos significa más de la mitad del presupuesto familiar de los hogares más pobres. Esta es la situación muy retadora, porque este tema de la inflación ha hecho de que, como se ha ido reduciendo, ha ido mermando el poder adquisitivo de toda la gente. Esto va desde los hogares pobres hasta los hogares de clase media y de clase alta. Ha empezado a frenar
la demanda de muchos productos, porque la gente necesariamente se va ajustando. Donde compraba 2, ahora compra 1. Donde compraba 1 de un tipo, compra 1, pero de un tipo más barato. Eso ha hecho que si tú ves la cifra del Banco Central, los últimos 2 meses para los cuales hay una lectura, que era octubre y noviembre, el crecimiento estuvo debajo del 3%, que es, vamos a decir, bajo en el caso de la República, y tiene que ver con eso. Esa es la razón principal por la cual, recuerden que el último Consejo de Ministros del mes de diciembre, que hizo el presidente Abinader, convocar a sus ministros y llamarlos para decirle, mire señores, apenas arranque el 2023, yo necesito, el país necesita, la economía dominicana necesita que haya una ejecución muy rápida, muy eficiente del gasto público, del gasto de capital, porque esto es lo que se va a necesitar para movilizar un poquito más a la economía en este primer trimestre, porque uno de los motores principales que tuvimos durante los últimos 3 años, que fue la economía de los Estados Unidos, este motor se nos apaga en el 2023. Apenas se está hablando de un crecimiento entre 0.5 y 1%, que prácticamente recesión en los Estados Unidos, y sabemos eso lo que significa para la República Dominicana. Por eso que entonces hay esta discusión, entonces vamos a subir los salarios. Y efectivamente es necesario subir los salarios. ¿Qué pasa? Que como estamos en esta situación, no de una economía que está acelerando su crecimiento, sino todo lo contrario, está desacelerando, grandes compañías tienen la capacidad de hacer el aumento salarial. El problema son tantas de estas pequeñas empresas, microempresas, pequeñas empresas, que si bien sienten esta necesidad de que sus clientes tengan un mayor poder adquisitivo, cuando ya están así, pero entonces mis empleados, ¿cómo yo hago? Y lo peor que pudiera pasar, por eso, lo cual no quiere decir que no hay que aumentar el salario, pero hay que hacer de una manera prudente, de modo que no sea peor el remedio que la misma enfermedad. Porque si apuntamos, si vamos a plantear un ajuste salarial demasiado alto, ¿cómo se va a pagar esto? Sencillamente de 2 cosas. O con una nueva ronda de incremento de precio, y ahí lamentablemente, y todo el mundo lo sabe, ahí estoy redescubriendo el agua tibia esta mañana, los salarios suben menos rápido que los precios. Los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera, si consiguen la puerta de la escalera. Y aumentan los costos laborales en las empresas. Y entonces, eso quiere decir que si no suben los precios, entonces el ajuste, ¿cómo se hace? Que donde había 4 empleos, va a quedar ese 3 empleos. O donde había empleos formales, van a pasar a la informalidad, que sigue siendo otro problema de la economía dominicana. Entonces, vamos a ver, este tema salarial es uno de los, yo creo que los 2 retos inmediatos que hay. De un lado, en la gestión de gobierno es lograr una mejor ejecución del gasto público, especialmente el gasto capital, porque eso puede movilizar mucho a la economía. Si hay una buena ejecución, puede ser bueno. Y 2, ya es sector público y sector privado, el tema del ajuste salarial, que de cualquier modo estaba previsto a nivel salario mínimo para el mes de julio. Lo que se ha planteado con las discusiones de hoy y de lo que queda en la semana que viene es ver en qué medida se extiende más allá probablemente del salario mínimo, y que se adelante un poquito eso, que probablemente va a terminar siendo un acuerdo de hacer un ajuste en 2 partidas, como fue el caso de hace 2 años. Perfecto, Henry. Tú sabes que, hablando de la canasta básica, hemos visto cómo el sector agropecuario, aunque las autoridades digan de que hay producción, de que realmente se está produciendo, una de las preguntas que yo me hago es que si estamos produciendo, ¿cuál es la necesidad de importar los productos? Yo entiendo que algunos productos sí, pero se está importando los mismos productos que aquí se están produciendo. Una ley de tasa cero, ¿de qué? O sea, para beneficiar supuestamente a algunas personas, lo que se ha visto. Entonces, me gustaría saber tu opinión con lo que está pasando en el sector agropecuario, con los alimentos, los mismos productores, que hemos visto sus quejas, que no tienen dónde comercializar sus productos, porque es como cuesta arriba.
insisto, el gobierno dice que estamos produciendo a nivel local, pero se está viendo otra realidad. Ok, entonces, de nuevo, yo creo que efectivamente la mejor manera de poder enfrentar el tema inflacionario, como está muy concentrado en el tema de los alimentos, volvemos a la conversación ligera de inicio del programa, que comer es primero. Una ventaja que tiene República Dominicana frente al resto de los países de la región, especialmente el Caribe, Centroamérica un poquito diferente, obviamente tienen mucha producción agrícola, es que tenemos este espacio, tenemos territorio y tenemos producción agrícola y tenemos también una agroindustria que procesa y transforma, ¿no? Entonces, creo que es obvio que una de las prioridades que va a tener el gobierno este año es todo lo que va a permitir una mayor abundancia de productos agrícolas. Hay que ir facilitar tecnología, financiamiento y todo esto, y que esa comida pueda llegar a un precio más barato al público. Sinceramente, yo no he cambiado de posición y yo tengo mis reservas en cuanto a la eficiencia del mecanismo de la tasa cero, del arancel. Yo siempre lo he dicho, he tenido la oportunidad de decirle a los que llamamos los hacedores de política, ¿verdad? Creo que la República Dominicana, el gobierno dominicano debería contemplar, identificar 20, 30, 40 productos básicos, alimenticios y no alimenticios, por ejemplo, higiene personal y todo esto, que son productos que pagan el ITEVIS, y contemplar la posibilidad de bajar el ITEVIS temporalmente o definitivamente a esos productos. ¿A cuáles productos nos referimos? Por ejemplo, mira, azúcar, café, aceite. Imagínate el aceite. Sí, aceite está carísimo, pero por la misma situación que está pasando a nivel internacional. Y eso que ha dejado, eso es en los últimos 6 meses, los precios internacionales se han mantenido, pero había una situación. Durante mucho tiempo también lo que protegió el tema de los precios era que el dólar el año pasado, en vez de subir, bajó. Recuerden que abrimos en enero del año pasado, tuvimos cotización del dólar casi en los 58 pesos. Cerramos agosto en 53 pesos. Ha subido un poco. Cerramos el año en 56.40, ha subido otros 40 centavos. Fíjense un tema muy importante sobre el dólar, porque hay que ser muy justo y exacto en la apreciación de los hechos. Si bien ha subido casi 40 centavos por lo que va de año, en los últimos 12 días, o sea, desde el 12 de enero a la fecha, ya se ha mantenido estable. No ha habido subida del dólar, que es un cambio muy importante. Es un cambio interesante. No sé si es un cambio ya de política del Banco Central, pero sí es una realidad que veníamos observando desde inicio de septiembre hasta el 12 de enero, claramente una remontada, ¿no?, del dólar frente al peso. Todavía está un poquito más de un peso por debajo del año pasado, pero ya en los últimos 12 días parece que también para quizás ayudar el tema de la inflación, hemos visto algunas declaraciones de federaciones de comerciantes que es un poco alarmado por esto. Lo que pasa también es que los precios internacionales, los fletes que tú mencionabas, han bajado muchísimo. Sí. Siempre hemos visto como que hay más facilidad y flexibilidad para ajustar cuando hay que ajustar hacia arriba y hay mucha más resistencia, ¿verdad? Lo mismo. Los precios suben por el ascensor, pero bajan por la escalera. Si es que consiguen escalera, ¿no? Bueno. Entonces, tengo que ver todo eso. Yo creo que ahí donde sí el gobierno tiene capacidad de insistir es uno, entonces de nuevo, ejecución de gasto, una fuerte inversión pública que la vimos a final del año pasado. Eso es lo que fue un problema durante, vamos a decir, casi el primer año y medio
de administración de este nuevo gobierno siempre ha sido una crítica probablemente merecida de que como que faltaba agilidad en la ejecución del gasto. Es que uno nada más ve, Enrique, escúchame que te interrumpa, esto de estos préstamos que ellos piden y préstamos, tú dices, pero ¿en qué están estos préstamos? Porque si el gobierno te explique, mire, por ejemplo, 28 mil millones de pesos, 30 mil millones de pesos, miren, lo vamos a invertir en esto, la población sabe, pero ellos lo piden en el Congreso, lo autorizan y uno no sabe destinado a qué, y tú dices, pero ¿para qué están pidiendo dinero si la situación tú no ves, o sea, tú no ves cosas positivas? Mira, primero yo creo que algo que es importante, porque no estábamos acostumbrados a esto, es que, o sea, que el tema de la deuda, poniéndolo en la dirección tuya, yo creo que tú tienes razón. A fin de cuentas, mira, endeudarse no es ni bueno ni malo, dependiendo para qué uno. Claro, hace. Porque si uno sabe para qué va. Si yo me estoy endeudando para quemar el dinero en el casino, es muy malo. Claro. Ahora, si lo estoy invirtiendo en comprar un carro para ir a trabajar, ya es algo. Es necesario. Es algo diferente. En el caso de la República Dominicana, por la necesidad de desarrollo que tiene, es correcto endeudarse. De hecho, señores, oye, a veces los mismos empresarios que critican el Estado porque se está endeudando, yo les hago la pregunta, ¿hay una sola empresa que hace planes de inversión sin pedir prestado a un banco? Es normal. Lo que sí, efectivamente, hay que entender mejor para qué se está haciendo y cómo se está manejando. La verdad es que, y creo que ha sido un logro que quizás, y lo voy a decir así, igual, siempre lo he dicho así en los últimos 2 años y parece que todavía no me han dado motivo para cambiar de opinión. Yo creo que esa administración en la comunicación económica fuera del Banco Central, que siempre ha sido, vamos a decir, estelar en su comunicación, yo creo que esta administración... El Banco Central siempre está moviendo. Sí, no comunica tan bien como las administraciones anteriores. Con eso no estoy haciendo un juicio de valor, porque mira, diciendo que la administración pasada se comunicaba muy bien sobre esta parte, no solamente terminó siendo tan bueno, porque hasta terminaron creyéndose, ¿no? Su propia comunicación con el resultado, ¿no? que todo el mundo conoce. Creo que es importante recalcar que en el caso de República Dominicana, y eso no nos ha pasado muchas veces el año pasado, si tú ves el peso de la deuda dentro de la economía, ha bajado. Claro, ha bajado ¿por qué? Ha bajado porque cuando tú mides la deuda, tú estás midiendo 2 cosas. ¿Cuánto es la cantidad de deudas? Lo que a veces se dice el stock de deuda, que no más mira, oye, cuánto es el dinero que se debe a la gente. Y eso se compara con el tamaño de la economía. ¿Qué pasa? Que el tamaño de la economía, 1, por el crecimiento que hemos tenido, y 2, por la apreciación que ha tenido el peso dominicano frente al dólar, cerramos por primera vez el año pasado por encima de los 100.000 millones de dólares. Entonces, eso ha hecho que la deuda como peso, ¿verdad?, total en la economía es mucho más manejable que hace 2 o 3 o 4 años atrás. Y esto no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el gobierno dominicano, lo están diciendo las mismas agencias crediticias, que son las que le ponen la nota al país. Recuerden que una de las noticias más extraordinarias que recibió la República Dominicana el año pasado fue que Standard & Poor's, que una de esas 3 agencias, con Moody's y con Fitch, le mejoró la nota al país. ¿Y qué significa eso? Algo muy sencillo, que al mejorar la nota, la próxima emisión de bonos soberanos, que muy probablemente va a ser la República Dominicana en febrero, para garantizar el financiamiento del presupuesto del 2023, vamos a tener que pagar una tasa más barata de la que hubiésemos pagado. Y tú ves que por donde tú lo ves ha habido, yo creo que sí, una mejor gestión de la deuda. Lo que sí falta, yo creo que ahí sí yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que se debe mejorar mucho la explicación de qué es lo que se está haciendo. Una de las cosas que sí se ha hecho
es que efectivamente parte del dinero, cuando tú vas sumando las recaudaciones que han subido con el dinero de los préstamos, todo este dinero que son los ingresos del gobierno, una parte se ha reinvertido en la gente, que han sido todos esos programas de subsidios que han permitido pues, mitigar un poquito lo que ha sido el efecto desastroso, ¿no? Para el presupuesto familiar de la inflación. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hace falta, una explicación. Más explicaciones, porque te digo, a diferencia quizá lo que se hacía antes, de que por ejemplo, típicamente una administración, por ejemplo, del presidente Fernández, donde se concentraba el gasto de capital en 2 o 3 mega obras, ahí ha sido un poquito diferente. Por ejemplo, algo que me parece fundamental, y muy bien, ver la inversión que se está haciendo, por ejemplo, en la autopista a Santiago, que era algo que era altamente necesario, pues esas son formas concretas de mostrar, mira, lo que se está haciendo con el financiamiento, se está invirtiendo en cosas que te impactan ahora y mañana. Pero sí, yo creo que hay un déficit ahí de comunicación. De comunicación. Lo hubo de ejecución, yo creo que hasta mitad del año pasado. Terminó este año, el año 2022, con un nivel récord de gasto de capital, prácticamente 150 mil millones de pesos. Nunca se había tenido este tipo de inversión, tomando en cuenta que no una mega obra como una Punta Catalina o como una ampliación enorme, por ejemplo, de líneas del metro, aunque también en esto han habido inversiones. Mira, Henry, Pedro Galante tiene una pregunta. Te la va a hacer ahora, pero tú la vas a contestar cuando vayamos a la. Y yo le tengo una buena noticia. Dile, Pedro. Le tengo una buena noticia. Sí. Es que la productora nos acaba de comunicar que tú te vas a quedar todo el día con nosotros. Ah, no, está bien. Pero te vamos a dar desayuno, comida. Porque tú tienes que hablar mucho aquí. Sí, tú tienes que hablar mucho aquí. Comer primero. Tú tienes que hablar aquí de código laboral, tú tienes que hablar aquí de inflación, tú tienes que de todos esos préstamos. De mi pyme, tienes que hablar. De mi pyme. Y luego de la pausa, vamos a retomar ese discurso, pero para el pueblo. Porque el pueblo no entiende de que junta monetaria, prima del dólar. Cuando tú dices prima del dólar, ellos entienden que es otro dólar, que es familiar del dólar. La hija del hermano, de una cosa del tío Sam. Del tío Sam. Henry, ¿en qué impacta un aumento salarial en la economía y en una empresa? Es muy sencillo. Al subir el salario, la gente tiene más dinero. Y con este más dinero, se supone que efectivamente puede comprar más. Siempre y cuando, 2 cosas. Este aumento salarial no implique que para recuperar ese incremento salarial las empresas suben los precios, que es un fenómeno que naturalmente puede pasar, porque si hay más dinero en la calle, si no aumenta en la misma proporción la producción, entonces hay más dinero buscando la misma cantidad de producto, entonces los precios automáticamente suben. Una ley de mercado, eso creo que todo el mundo lo entiende. Pero además de la ley del mercado, en este caso, si las empresas que tuvieron que hacer este aumento salarial tienen que, para compensarlo, tengo que subir los precios, pues en algún momento tu aumento salarial va a perder su impacto positivo rápidamente por el incremento de precio. Pero peor sería el caso de que efectivamente si no hay más negocios, si no hay un aumento de la producción, la tentación entonces va a ser mayor de compensar el incremento salarial por reducir la cantidad de gente que trabaja. Y ahí sí, el impacto será más grave. Está bien eso. Porque entonces, mira, aumenta el salario, es una buena noticia siempre y cuando yo sigo siendo empleado. Sí. Entonces, es ahí donde efectivamente tú ves. Ahora, entre esas 2 cosas, creo yo, que hay espacio suficiente para conseguir una cifra buena de aumento salarial que permita entonces ser una decisión virtuosa, que va a permitir que la gente tenga
un pequeño alivio, ya va a poder comprar un poquito más. Al tener que comprar un poquito más, entonces va a subir el nivel de producción. Y si sube el nivel de producción, no solamente no hace falta despedir gente, sino que hasta inclusive puede incrementar el empleo. Por esto, esta decisión, lo que se está negociando ahora, yo creo que quizá lo más sabio es ponerse de acuerdo en un nivel de aumento que, mira, la realidad, la inflación los últimos 2 años, cuando tú la sumas, llega al 20%. En el caso de los alimentos, en algunos alimentos puede subir hasta el 40%. Si tú tienes un aumento de entre un 20 y un 25%, probablemente lo más sabio es que se haga en 2 partes. Que se haga una parte lo más temprano posible en el año y que se acuerde hacer la otra parte a final de este año o a inicio del año que viene, para que entonces el impacto sea menor, que todo el mundo tenga previsto esto. Porque también, mira, para una empresa es lo mismo. Una empresa tiene que manejarse con cierta visibilidad. Si yo sé que efectivamente tengo un incremento adicional dentro de 12 meses, es probablemente más fácil de llevarlo a que te lo digan, mira, dentro de 15 días hay que hacer el aumento. Entonces, creo que el aumento, de nuevo, es absolutamente necesario, porque la gente, ya lo vemos. La actividad económica ha ido bajando porque la inflación ha dañado la capacidad de compra. La gente está comprando menos. Porque sencillamente, oye, no le da, tú hablas con cualquier dueño de colmado, tú vas, yo soy un economista de a pie, a mí me fascina ir al supermercado para las cosas, uno se da cuenta la cantidad de cosas que hay en el carrito del supermercado es menor. Cuando llega a caja. Y la gente inclusive ha cambiado su forma de compra. No solamente está comprando menos, sino que está comprando distinto. Claro. Hay productos que ha dejado de comprar. Y fíjate lo terrible de esto, que por eso que la inflación, siempre digo, es un impuesto a los más pobres. La gente de menor capacidad, de menores ingresos, están condenados para poder seguir comprando, comprar empaques más chiquitos. Sí. Y ahí ¿qué pasa? Que más chiquito el envase, más costoso es el producto. Cuando tú miras el producto por mililitro, por gramo, por libra, más pequeño el envase, más costoso. O sea, tú te llevas menos cantidad de producto por el dinero que tú pones. Los hogares que tienen mayores ingresos, que han hecho para tratar de mitigar un poquito, como tienen la capacidad adquisitiva, como tienen flujo de caja, entonces buscan comprar envase más grande, cambian de sitio, inclusive hemos visto cómo van en sitios donde se especializan en esos envases grandes, lo cual te permite pues jugar un poquito sobre el precio por unidad. Claro, te obliga a hacer una compra que es mayor, que es lo que el hogar pobre no puede hacer, y que generalmente los pobres compran mucho más cerca de su casa. Entonces no hay el efecto de competencia y terminan comprando mucho más caro los mismos productos que compran más barato los hogares de mayores ingresos, porque pueden competir los distintos supermercados. Entonces, lo del salario yo creo que es absolutamente indispensable, y probablemente habrá de llegar a un acuerdo más allá de lo que es el salario mínimo. Y la otra parte, Henry, la revisión del Código Laboral. Que eso está estancado, que si las prestaciones, que si la cesantía, que si esto, que si aquello. ¿Qué piensas tú? Mira, yo siempre he pensado que por más necesarias que sean esas revisiones, que lo son, porque mira, el país ha cambiado, la economía ha cambiado, y un código laboral que ya tiene cierta edad, hay que revisarlo, pero creo que un asunto que es más fácil revisar y modificar, al igual que otras áreas, si se hace todo un poquito al mismo tiempo. O sea, me explico.
es como una negociación, mira, es como en este juego del monopolio, ¿no? Que llega un momento del juego donde se hace una negociación, mira, dame de este grupo, te cambio con esto, entonces, cada quien tiene capacidad para negociar. Creo que es más fácil atender el tema del código laboral si conjuntamente con eso tú ves el tema de la seguridad social, tú ves el tema de la fiscalidad. Porque fíjate, no es lo mismo negociar, por ejemplo, mucha gente está presionando, creo que la idea es buena, pero hay que hacerlo conjuntamente con otras cosas. Si tú vas a bajar el impuesto sobre la renta a las empresas, primero a las pequeñas, creo que lo ideal aquí en el país sería que fuéramos a tener 2 tasas, como existe en algunos países, ¿no? Que hay la tasa normal, la que ahorita este 27%, y tener hay espacio para bajarla, y una tasa de quizás un 10% para las empresas más pequeñas, de modo que tú vas a pagar una tasa más baja en tus primeras utilidades. O sea, qué sé yo, hasta 1 millón, 2 millones de ganancia, tú pagas 10%, pues por encima de eso, tú pagas la tasa anual, de modo que las empresas pequeñas realmente tengan una tasa más ventajosa que las empresas grandes. A cambio de esto, por eso tiene que haber una negociación, es una negociación bastante integral, pues entonces yo te voy a pedir un esfuerzo en cuanto a formalidad, te voy a pedir un esfuerzo en cuanto a salario. El tema de la seguridad social, que está muy vinculada con el tema de la formalidad y de la informalidad. Todos estamos conscientes de que hay que seguir mejorando el tema de la salud, la discusión de las ARS y todo esto. Creo que eso no quiere decir que haya que volver a un sistema completamente público. Sabemos también los límites, ¿no? De la administración pública en algunas cosas es absolutamente necesaria. Lo que es malo dejar todo al sector público, dejarlo todo al sector privado. Yo creo que es bueno que ponerlo a competir y hacer también que el sector público garantice que el sector privado no se quiera comer todo el pastel y ya está, se termina comiendo también al pastelero, ¿no? Sí. Entonces, la seguridad social, además del tema de la salud, que hay que lograr poder meter más dinero en el sector de la salud. Se está cayendo los hospitales en este país, Henry. Entonces, tú ves, las personas con cáncer no tienen ni siquiera los medicamentos de alto costo. Es que eso son cosas que necesariamente, con ya la cantidad de dinero que hay, República Dominicana ya no es un país pobre. Claro que no. Ya una economía que pesa más de 100,000 billones de dólares ya no es un país pobre. Ya la economía dominicana, es posible que este año ya termine en el número 6 o número 7 en Latinoamérica. Probablemente pasemos Ecuador este año. O sea, sí. El presidente dijo de que somos eminentemente ricos, pero pobremente administrados. Entonces, esto es, mira, no puede, o sea, la pobreza siempre es un problema. Ahora, tú puedes explicar la pobreza en un país como Haití. Tú puedes explicar la pobreza en un país como República Dominicana hace 30 años atrás. Cada día que pasa es menos justificado tener esas dificultades. Ya hay dinero en República Dominicana. Se está produciendo, se tiene acceso a financiamiento que no se tenía acceso en cuanto a cantidad hace 30 años. Entonces, ahí no hay excusa. Entonces, el tema de la seguridad social está un tema pendiente que es el seguro de desempleo. Tú no puedes tratar el seguro de desempleo sin tratar el tema de pensión, el tema de la cesantía, porque tú no puedes pagar 3 veces las cosas, pero tú necesitas todo eso, porque una cesantía es necesaria, un seguro de desempleo es necesario, y el tema de las pensiones, yo creo que todos estamos conscientes de que el sistema actual, que si bien es mejor que no tener ningún sistema, o peor, tener un sistema que antes el dinero se perdía, para ponerlo así. Sí, lo que pasa es que los empresarios, pero que no da. Los empresarios se quejan de esa carga que tienen encima, de ese pasivo laboral. No, es que ese es el tema de ahí hay un tema con la cesantía. Si ahorita viene un incremento salarial de un 20%. ¿Te imaginas?
el problema con la cesantía es si tú tienes empleados de 20 o 25 años de antigüedad, te obliga a tener un efecto bola de nieve, porque entonces tú tienes que ajustar todo el pasivo laboral sobre esta base. Esto habrá que resolverlo. Eso hay que buscarle muchas quiebras. Hay que buscar una solución a esto, porque esta situación frena, es probablemente una de las explicaciones por las cuales los salarios no son mayores en República Dominicana. Es por eso. Es parte de eso. Es uno de los elementos. Y dos, te crea disfunciones en la relación laboral en el seno de la empresa. Porque en algún momento, mira, alguien que tenga 20, 25 años de antigüedad, de un lado, ya la empresa si la empresa quiere salir de él, no lo hace porque es demasiado costoso. Porque fíjate, ni siquiera tiene el incentivo fiscal de poner este pasivo, de registrarlo, porque este pasivo, esta carga, no es fiscalmente reconocida, a menos que tú terminas despidiendo a esta persona y pagando. Entonces, todo eso se tiene que volver a ver, y creo que la mejor manera de hacerlo es de ver todas esas cosas como parte de una gran negociación general, donde vamos a discutir, mira, si vamos a bajar los ITES, si vamos a hacer eso, si vamos a incrementar, si vamos a seguir incrementando el salario. Tenemos que estar claro que parte de esto tenemos que invertirlo en aumentar los aportes que vamos a hacer para las pensiones. Hoy en día los números no dan, sencillamente no dan. Un sistema de pensión que funcione tiene que garantizar una sola cosa, porque la única razón de ser de un sistema de pensión es garantizar y otorgar pensiones dignas a la gente cuando se vaya a retirar. Sí. Todas las demás cosas son poesía, para no decir otra cosa. Henry, tú, de verdad, como economista, eres un economista que respetamos mucho. Aplatanado. Porque es bueno lo bueno. Soluciones holísticas, integrales. Ahora bien, hay un economista que yo también respeto mucho que se llama Luis Humberto Vargas, que es del grupo del Observatorio Económico, y hay un grupo de intelectuales que heredaron ese pensamiento de José Luis Alemán y son gente seria, igual que tú. Luis es de lo que ha planteado que parece ser que también se maquillan cifras. Cuando la economía de un país, sus organismos oficiales la presentan, pero que están, digamos, un poco inclinadas por el tema político partidista del momento, reelección y cosas. Entonces, se maquilla. ¿Tú crees que las informaciones que nos da el gobierno desde el Banco Central son informaciones reales o hay algo de maquillaje? Porque aquí hay unos economistas serios y puntuales, pero también tenemos unos econopolíticos, economistas, si se quiere, que en oposición son muy buenos, pero cuando están en el gobierno, ¿qué les parece? Ahí te plantean que todo está bien y no tienen esta capacidad de presentarle a la gente con realidad. ¿Hay maquillaje o no aquí? Mira, aprecio mucho al amigo Luis. Yo tengo que disentir con él sobre ese tema. Yo te digo, mira, yo he tenido ya por el largo tiempo, ¿no?, que ya tenemos en la República Dominicana, he tenido la posibilidad de conocer por dentro y por fuera el sector privado, el sector público. Lo peor que podemos hacer como sociedad es tratar de solamente santificar al sector privado y satanizar al sector público. Hay gente excelente en el sector privado, hay pillos en el sector privado, hay gente excelente y hay grandes profesionales en el sector público. Pero, señores, es interesante observar lo que ha pasado acá. Vamos a tomar con referencia al tema del Banco Central. No solamente ha habido continuidad del Estado, sino que prácticamente el mismo equipo que estuvo en el Banco Central en el gobierno anterior está ahí todavía. Y fíjense que de nuevo, mira, el jefe, un jefe de Estado, un jefe de gobierno, se tiene que caracterizar por tomar decisiones
las decisiones ejecutivas, son las que finalmente en algún momento el gobernante se encuentra solo en el momento de tomar la decisión. Tiene una cantidad de gente que le sopla al oído, que le dice cosas contradictorias. En todas las organizaciones pasa esto. Y es normal. O sea, está inclusive dentro de un mismo equipo económico, tú puedes tener sensibilidades diferentes. Y probablemente la sensibilidad o la forma de analizar de un ministro de Hacienda puede ser un poco diferente a la que es la de un ministro de Economía o de un banco central, pero a la hora de la chiquita todos son profesionales, hacen sus análisis. Y mira, cuando entró el gobierno actual, ya no es el nuevo gobierno, el gobierno actual, la gente se ha olvidado de una cosa. Las elecciones se tuvieron que hacer en el mes de julio, ¿ya? 2020. La semana antes de las elecciones, la devaluación del peso dominicano alcanzaba el 15%. 15%. La devaluación de los últimos 12 meses ya estaba en más de 7 pesos por uno. Y no aparecían los dólares. Una de las primeras decisiones que tomó el presidente Luis Abinader fue para algunos una sorpresa. Los que ya estaban un poquito más cerca, no fuimos tan sorprendidos, fue de reconducir al mismo equipo del Banco Central. Solamente esta decisión le devolvió tranquilidad al mercado local como internacional, y a partir de ahí pues se resolvió el problema del tipo de cambio. Entonces yo creo que no es sorprendente de que muchos de funcionarios buenos de la administración pasada han seguido ahí, no por razones políticas, sino por razones técnicas. Y hay que entender eso en los gobiernos, en todos los estados. Tú tienes puestos que son más políticos que otra cosa, y eso es normal, porque es una conducción política de las cosas, pero tiene que compaginarse también con las posiciones técnicas. Y oye, y si un técnico ha sido bueno en un gobierno anterior, pues va a ser aún mejor, yo voy a decir, en una nueva administración, porque él viene con esta experiencia. Y yo creo que eso es algo que ya la República Dominicana ha cambiado en eso. O sea, yo creo que lo que veíamos antes de que, mira, salía todo el mundo, o hasta el perro del vigilante también cambiaba, ¿no? Y la doña que hacía la fritura ahí en la puerta del ministerio, no. Eso ha cambiado. ¿Pero se maquillan o no se maquillan? No, ¿Tú crees fielmente que no se maquilla? Es que, porque hay informaciones que el gobierno te da, que tú no ves la prueba, que hemos hecho, sacamos de la pobreza a tantas personas. Ya, tú no puedes, pero hay más tarjetas de ayuda. Tú no puedes. Ya, es imposible en materia de cifra económica mentirle todo el tiempo a tanta gente. En algún momento te agarra la patrulla. Y hay muchas patrullas. Oye, hay muchas patrullas. Mire, hace 15 años atrás era muy difícil hacer un análisis muy profundo, digo profundo, basado en estadística, porque había pocas estadísticas disponibles. Hoy en día, todas las instituciones publican muchísimas cosas, todo está, como tú dices, en tu teléfono tú puedes ver, mira cuánto hay de deuda, cuánto hay de esto, y mira, si tú empiezas a maquillar en algún momento, tú tienes que limpiarte la cara. O sea, en algún momento se cae la máscara. En algún momento, mira, el antifaz, tú vas a tener que perderlo. Yo no creo en esto. De hecho, yo creo que el reconocimiento que ha tenido la República Dominicana a nivel internacional está ahí. ¿Usted cree que si estuviésemos haciendo esto, tendríamos facilidad para conseguir con tanta facilidad ahora financiamiento, que haya tanta... Mire, la cantidad de inversión que está llegando a este país. Sí, pero por supuesto. Porque mira, en los negocios no hay amistades, hay intereses. Es lo mismo que en la diplomacia. Mira que los países amigos, mentira. Primero, los países tienen sus intereses.
Es verdad que nosotros vamos a ser ejemplo este año como uno de los países de Latinoamérica con la economía un poquito más estable, según el presidente de la República. Y ahí mismo te quiero preguntar, hablando del presidente, no que me preocupa, pero deja mucho que decir cuando el presidente dice que él cree en los empresarios. Pero es que para el tema de los empleos. Mira, o sea, si el Estado, si el Estado desconfía de los empresarios y los empresarios desconfían del Estado, eso se acabó. No hay forma de que funcione. Miren Venezuela. Solamente miren Venezuela, un país muchísimo más rico que la República Dominicana, y hoy en día la economía dominicana pesa más que la economía de Venezuela. Venezuela tiene una economía más chiquita en dólares que la economía. Tiene bloqueo también. Bloqueo del imperio. No, y mira, el propio saqueo que han organizado durante mucho tiempo las élites venezolanas, sin duda alguna, y después las nuevas élites que acabaron, mira, Petróleos de Venezuela, que era probablemente un ejemplo de ingeniería a nivel mundial en el petróleo, con los mejores profesionales que podían ir dar cátedra en cualquier parte, y 25 años después de la cubanización de la economía venezolana, Venezuela no produce ni la tercera parte de lo que debe estar produciendo, porque se ha saqueado esta empresa. Y hoy en día tú ves que todos los mejores profesionales venezolanos de la ingeniería petrolera, tú los encuentras en el mundo entero en las mejores posiciones, porque lamentablemente ya no están en Venezuela. Entonces, yo veo muy bien, tiene que haber esta confianza. No se olviden que, mira, yo creo que es una característica interesante del presidente Abinader, quizás le haya ayudado para tomar esas decisiones a veces difíciles, esas decisiones ejecutivas, donde mira, ya ahora tú estás solo, tienes que tomar la decisión. Él tiene esa triple condición de ser, él es un político, sin duda alguna, él es un empresario, es un economista. Eso yo creo que le habrá ayudado seguramente a tomar algunas decisiones difíciles, y probablemente lo siga ayudando a la hora de tomar más decisiones difíciles, que es lo que le toca a un gobernante, y más en esos momentos. Señores, qué felicidad la nuestra de no ser gobernante. Cualquier país es difícil. En este país, en cualquier país, los momentos que ha vivido el mundo en los últimos 3 años han sido muy retadores para los gobernantes. Tú sabes, algo que no le da a veces confianza a la gente es cuando tú eres juez y parte. El presidente es un hombre honorable, que todo el mundo sabe que es un hombre serio, pero también representa grupos económicos de los grupos fácticos grandes del país. Entonces a veces es como el ministro de Agricultura, que ahora hay escasez de plátano, y la gente dice hay escasez de plátano por la temporada, pero él es un productor de plátano y por tanto se ha beneficiado de los precios altos del plátano. ¿Me copian? Entonces, pero es ahí donde de nuevo que, y quizá con más razón en esos casos, que lo que más hablan son tus actos, ¿ok? Y haber tenido la capacidad de tomar esta decisión, y eso que yo recuerdo, o sea, yo lo digo con mucha responsabilidad, cuando el presidente Abinader anunció la congelación del precio de los combustibles, yo inicialmente mi primera reacción no fue positiva, porque estábamos con un análisis que era quizás muy teórico, y quizás ni tan teórico, que efectivamente, mira, tú pones un subsidio a los combustibles, esto en teoría beneficia más a los que más compran combustibles, ¿quiénes son los que más compran combustibles? Nosotros, que quizás somos los que menos necesitamos el subsidio. Sin embargo, la decisión fue correcta, porque de no haber tomado esta decisión, que sí fue costosa, usted quiere saber el costo de haber tenido que esta semana de no tener el subsidio, tendríamos que aumentar el galón de gasoil en 60 pesos. Tendríamos que subir el galón de gasolina en más de 15 pesos. ¿Queremos tratar de ver lo que significaría eso? Por supuesto que no. Entonces, de nuevo, yo creo que hay que juzgar a la gente
en función de sus actos y en los momentos que se están viviendo. Señores, mire, hace un año, al final del año 2021, ¿quién hubiese imaginado que vamos a tener una guerra en el propio corazón de Europa? ¿Quién? ¿Quién pudiese haber acertado de que Putin iba a invadir Ucrania? Y cuando hubo esta invasión, la gente dice, eso va a durar 10 días, 12 semanas, y ya estamos cumpliendo prácticamente, ya dentro de un mes estamos cumpliendo un año sin vislumbrar realmente salida. Y peor, y usted está viendo que en vez de estar en un sendero de discusión de paz, la discusión ahora es si Estados Unidos, Alemania, Francia, Polonia vamos a estar mandando ya no armas defensivas, ya son armas muy ofensivas. Cuando ya estamos hablando de mandar tanques de guerra, ya son asuntos serios. Entonces, estamos en una situación donde la inflación todavía está ahí, donde tenemos una guerra que puede agravarse en Europa. Entonces, estamos en situaciones de crisis permanente que hacen que todas esas discusiones que eran tan necesarias de discutir las reformas en la República Dominicana, que yo sé que nunca hay un buen momento para hacerlo, pero es cierto que este ambiente de crisis, que lamentablemente va a seguir probablemente durante gran parte del 2023, ya 2024 ya estamos en año de elección, yo creo que la nueva oportunidad para discutir todos esos grandes temas localmente va a ser para el próximo gobierno, gane quien gane. ¿Tú crees que se queda esta? ¿Se queda el PRM? No, mira, ya tengo... Algo personal. Imagínate, invítate a un grupo. Mira, mira, ya para mí es difícil hacer proyecciones en la materia donde se supone, ¿verdad?, que yo sepa algo. Yo lo que aprendí en los últimos 3 años, que hay que tener mucha humildad a la hora de hacer este pronóstico del tipo de cambio, del petróleo y todo eso. Entonces, mira, no me metas para dónde. No, eso yo te dejo eso. Ahora, lo que sí yo te puedo decir, que el próximo gobierno repita esto, vuelva otro, aparezca alguien nuevo, tendrá una responsabilidad histórica de poderse establecer esos nuevos acuerdos, retomar la agenda de grandes reformas, que es lo que permitió al país. Mira, esta crisis del final de los años 80, que desembocó en una serie de grandes decisiones, grandes reformas, no solamente en lo económico, sino también en los acuerdos políticos y sociales importantes, eso lo que ha puesto a la República Dominicana esta trayectoria increíble en Latinoamérica, única en Latinoamérica, de crecimiento real durante 30 años. Creo que el momento ha venido y ojalá pues empezando a discutir sanamente este año y el año que viene con el tema natural, ¿no?, de la discusión electoral, volver a tomar esto. Eso es lo que le falta para la República Dominicana, llegue ya a otro nivel que permita resolver lo que queremos. Tener una economía que siga creciendo, pero que crezca mucho más para la gente de a pie. Un modelo más incluyente, más justo. Eso es a cual yo creo que todos necesitamos y aspiramos. Henry tiene que volver. Tú eres un pragmático. Bueno, sí. Muchas preguntas se quedan. Pragmáticamente. No hablamos de la MIPYME, de todo eso. No, tiene que quedarte todo fundamental. Esto está, ya, hay que poner a la gente y a las pequeñas empresas en el centro de lo que va a ser esta nueva etapa para la República Dominicana. Y yo creo que, mira, yo tengo fe en la República Dominicana. Además tengo un doble activo, la Virgen de la Altagracia y las Mercedes. Que han trabajado siempre muy bien para la República Dominicana. Increíble, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros.